venido a impresionarte por tener favores de tu parte, no. No he venido buscando riquezas para mí. No vine a pedirte el cielo ni la tierra que yo tanto anhelo, no. Porque sé que todos sus placeres pasarán. No he venido buscando el aplauso de los que me miran con amor y agrado. Hoy solo quiero lo que sale de tus labios. Dame una palabra con inspiración que produzca cambios en el corazón. Yo soy... Así empezamos. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de comenzar nuestra serie, La historia de la redención, donde vamos a estar discutiendo el capítulo número 3 sobre la caída de Lucifer, y vamos a estar dando la continuación si la caída de Lucifer fue un arrepentimiento genuino o no. Vamos a hablar un poquito de lo que nosotros habíamos hablado la semana pasada para saber de lo que vamos a hablar hoy. Sabemos que Lucifer ya se reveló en el cielo, fue echado del cielo, se reveló absolutamente abiertamente, hubo un conflicto en el cielo y ya no se halló lugar para él. Y ya comenzó Dios a hacer los planes para comenzar a hacer el planeta Tierra, Adán y Eva, a todo. Y entonces, mientras Dios estaba haciendo ese plan de crear a Adán y Eva, el espíritu de profecía comienza a hablar, y le voy a leer lo que leímos, los últimos 3 párrafos. Dice: Satanás quedó sorprendido con una nueva condición. Su felicidad se había disipado. Él pensó que el haberse revelado le iba a traer alegría y ahora se sentía triste. Dice: contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Antes de la caída, siempre todo era alegría. No había un recuerdo de algo malo que hubiese pasado en el cielo. Dice: y ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había una continua discordia. Ahora los ángeles, que nunca habían discutido, que nunca habían tenido un desacuerdo, ahora los ángeles decaídos se pasaban discutiendo con Lucifer. Y dice: y Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se puso a analizar las consecuencias de haberse revelado. Y dice que cuando comenzó a analizarla, se estremeció. Sintió algo que nunca antes había sentido. Y tuvo miedo de enfrentar el futuro. Ahora él miró todo, all the way to the future, para ver qué era lo que le iba a pasar en el futuro, y se estremeció y vislumbró el fin de todas las cosas que él había logrado. Y dice: había llegado en ese preciso momento, mientras él estaba meditando, llegó una hora muy especial en el cielo, de entonar los felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Y dice: Satanás había dirigido el coro celestial. Él era el líder. Y dice: él era el que daba la nota. Y luego todas las huestes angélicas se habían unido a él. Y entonces todo el cielo resonaba acorde glorioso en honor a Dios y a su amado Hijo. Pero ahora era la primera vez, en vez de esos dulcísimos acordes, lo único que salían de sus labios eran palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? Se acercaba la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más, nunca, mis queridos hermanos, se unirá al cántico celestial. Nunca más se inclinará. Nunca más un reverente y con santo temor se inclinaría ante la presencia del Dios eterno. Y entonces dice la sierva de Dios en este parrafito, dice: si pudiera volver a ver como cuando era puro. Él decía: oh, if I could see things when I was pure, como cuando yo era perfecto, cuando yo era fiel, cuando yo era leal. De buena gana, él comienza a decir, abandonaría sus pretensiones de autoridad, dejaría todo esto que he hecho. Pero estaba
perdido. Esa era la realidad. Más allá de toda redención, gracias a su presuntuosa rebelión, él sabía que ya estaba perdido. Y eso no era todo. Había inducido a otros ángeles a rebelarse y los había arrastrado a su propia condición. A ángeles que nunca, mis queridos hermanos, habían pensado poner en tela de juicio la voluntad del cielo o dejar de obedecer la ley de Dios hasta que él introdujo esas ideas en sus mentes al presentarle la posibilidad de disfrutar de mayores bienes y de una libertad más elevada y gloriosa. Por medio de ese sofisma los engañó y descansaba entonces sobre él una responsabilidad de la que le hubiera gustado librarse. Cuando lo habíamos dejado este párrafo semana pasada, aparentaba como que Lucifer se estaba arrepintiendo, ¿verdad? Se estaba sintiendo mal de lo que había causado. Anhelaba volver a estar en el cielo. Anhelaba nunca haber hecho eso. Todo eso son características aparentemente de una persona que se está sintiendo, ¿verdad? Y sobre todo, hay otro punto que quiero señalar ahí, que no va por la línea que voy a ir, pero quiero señalarlo. Y mire cómo la sierva de Dios dice que fue Lucifer quien arrasó a los demás ángeles. Y muchas veces, cuando nosotros tenemos otro tipo de creencias, ideologías y seguimos otros movimientos, tenemos que tener cuidado porque a veces somos la causa para llevar a otros hermanos a la misma condición. Y Dios no nos ha llamado a ti o a mí a arrastrar a otro hermano ¿a qué? A la perdición. Tú y yo hemos sido llamados a restaurar vidas, a restaurar almas para la gloria y honra de Dios. Ahora, quiero comenzar con esta pregunta, que fue la primera que le envié en el chat, y dice la pregunta de la siguiente manera: ¿qué significa restitución? Todo el mundo está en mute, el que quiera hablar, quítale el mute a su teléfono y puede comentar. ¿Qué para ti significa restitución? Volver a una posición, por ejemplo, si yo era directora y me salí, pues volver a esa posición. A eso, volver a lo que era antes, una posición. ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan que es restitución? Yo pienso lo contrario, yo pienso que es como, ay, no sé, como cuando te sustituyen de algo, bueno, como que te quitan el, no, pero como cuando te quitan el puesto y ponen a otra persona, algo así. Eso es sustitución, cuando te vuelven a poner. Ok, pero tranquilo, no me les regañen, aquí todos tenemos libertad, estamos opinando, después yo les voy a decir a ustedes la definición, solo quiero que cuando alguien comente, escuchemos y ustedes díganme su opinión, ¿ok? Aquí no hay right or wrong, todos estamos aprendiendo juntos. ¿Qué significa restitución? Ya tengo dos definiciones. ¿Qué ustedes piensan? Díganme. Is it when you try to redeem something that was once yours? Okay. Cuando tú tratas de redimir algo o tratas de tomar algo que era tuyo antes, ¿ok? So dice Liz, ¿qué más? Es como cuando tú estás en un lugar y lo pierdes y vuelven y te restituyen en el mismo lugar otra vez. Okay. Parecido a la. Bueno, yo diría también casi lo mismo, ¿no? Que es cuando tú tenías un lugar, te lo devuelven porque ha habido una injusticia. Entonces te devuelven la posición que tenías antes. Interesante. Y Luis va por la misma línea, pero añadió que hubo una injusticia. Interesante. Interesante. Ahora, dado ese punto que Luis mencionó, quiero preguntar otra pregunta adicional que no estaba ahí. Todas las veces que a alguien le es restituido algo, ¿es porque hubo una injusticia, sí o no? No, no. ¿Me permite dar? Claro que sí. Ok. Restitución dependiendo de qué se está hablando. Físicamente, en el mundo que vivimos, restitución puede estar hablándose de restituir un edificio que se cayó y vuelves a levantarlo. Espiritualmente, creo que es más, se identifica más con la obra que hizo el Señor por nosotros. Nuestro Señor solamente a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que se entregó a sí mismo, somos restituidos a poder llegar a nuestro Padre Celestial.
esto que se había roto por el pecado, Él lo restituye. Por su sacrificio, lo volvemos a lograr a ser hijos de Dios. Esa es mi opinión. Gracias. Ahora, una pregunta más, porque me gustó ese ejemplo que diste del edificio, que también es un tipo de restitución. Cuando algo es restituido, ¿puede ser igualmente restituido a como era antes? No. No. Veo varios no. Hay alguien que dice que sí, se puede restituir algo como era antes. Yo quiero hacer una pregunta ahí. Dígame, hermano Mayra. Basada en la respuesta que dieron ahí del edificio. Una reestructuración, o sea, volver a poner a la gente en un puesto de trabajo no es lo mismo que un edificio que se caiga. Ahí no hay reestructuración, ahí lo que hay es reconstrucción, que no es lo mismo. Y en el caso de Satanás, él no puede jamás en la vida volver a ser quien fue. Porque él no quería dar su brazo a torcer, porque él no quería doblegarse ante Cristo Jesús. Ahí no había restitución de ningún tipo. Me gusta ese punto. Ahora, le voy a dar la definición de lo que es restitución para que entonces elaboremos si Satanás podía o no ser restituido. La definición de restitución dice lo siguiente: devolución de una cosa a quien la tenía antes. Ajá. Restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. Ahora estamos hablando de Lucifer y sabemos que Lucifer fue echado del cielo, perdió toda la posición que tenía. En este preciso momento donde habíamos dejado el estudio, que quede claro, donde lo habíamos dejado la semana pasada, y lo que acabo de leer, que fue ahí donde nos quedamos, aparentemente Lucifer tenía aparentemente que se estaba ¿qué? Arrepintiendo. Entonces ahora Lucifer se está sintiendo mal y deseaba volver a hacer las cosas que hacía antes. Anhelaba nuevamente ser restituido. Y la segunda pregunta que le voy a hacer a ustedes es: ¿cómo planeó Satanás su restitución? Si restitución es volverle a alguien a dar lo que tenía antes, ¿cómo Lucifer planeó para que se le diera nuevamente esa posición? En base a lo que estamos estudiando en la historia de la redención, ¿qué ustedes escribieron? ¿Cómo fue que él planeó que se le devolviera sus cargos, su posición, todo lo que él ejercía antes? A ver, ¿qué quiere comentar? Yo entiendo, no sé si yo creo que estoy correcto, pero entiendo que Satanás tenía la oportunidad de arrepentirse hasta el momento que Jesucristo murió en la cruz. Hasta ese momento Satanás tuvo esa oportunidad. Lo que Dios veía era que cada vez que Satanás anhelaba volver a su lugar y anhelaba volver otra vez a su posición, Dios veía el corazón, que su arrepentimiento no era sincero. Pero si él hubiese tenido un arrepentimiento sincero, entiendo yo que hasta la época de la muerte de Cristo en la cruz, él tenía esa oportunidad de arrepentirse. Okay, muchas gracias, Aníbal. ¿Alguien tiene alguna otra opinión en cuanto a eso? ¿Qué ustedes opinan? I believe that once he rebelled and he was out of heaven, that was that for him. So, la hermana Sevi está diciendo que ella cree que una vez Lucifer se reveló en el cielo, esa fue la última oportunidad que él tuvo para poder ser restituido. Ahí sí. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra? Acuérdense que todos estamos tirando la mesa y yo le voy a leer la cita de lo que la sierva de Dios dice en cuanto a eso. So, ¿alguien más tiene alguna otra opinión en cuanto a esto? ¿Cómo planeó Satanás su restitución? Dice lo siguiente, la sierva de Dios en el libro de la historia de la redención. Satanás tembló al contemplar su obra. Ya sabía todo lo que lo llevó su rebelión.
que ya no podía regresar al cielo y él anhelaba volver. Y dice, meditaba a solas en el pasado, el presente y los planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Y cuando pasó el ángel del cielo, lo llamó, Lucifer lo llamó, hey, echa para acá. Y le suplicó al ángel que le consiguiera una entrevista con Cristo. No con el Padre, sino con quién, con el Hijo. Con Cristo. Fíjate esto, esta entrevista con Cristo fue sumamente importante. Yo solo voy a dar aquí un resumen. Yo le exhorto de todo corazón que ustedes se den el tiempo de estudiar el capítulo 3 de Historia de la Redención, que es bastante bueno. Y mírense en esta entrevista que él tiene con Cristo. Dice que la entrevista le fue concedida, la sierva de Dios. Y dice, entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión. Aquí Lucifer le está diciendo, me siento mal, me he arrepentido de haberme revelado, porque en el cielo, como habíamos estudiado la semana pasada, revelarse en el cielo era algo sumamente no aceptado en el cielo, no era permitido. Por eso cada vez Dios lo amonestaba y le daba la oportunidad para que desistiera, para que dejara de hablarle a los demás ángeles. Los ángeles lo amonestaron, ¿se acuerdan que hablamos de todo eso? Y dice que en el cielo no se halló más lugar en Lucifer cuando se reveló. Cuando se reveló, automáticamente ya no se halló lugar para él y fue echado. Y entonces Lucifer está aquí ante Cristo y le está diciendo que se arrepintió de haberse revelado. Le está diciendo eso a Cristo. Y deseaba nuevamente obtener el favor de Dios. Y le estaba pidiendo a Jesús que le ayudara para que nuevamente Dios le diera sus cargos, sus posiciones, en otras palabras, que los restituyera. Interesante esa conversación, ¿verdad? Y dice, deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente. Ok, no puedo subir más alto que esto. Quisiera volver a la posición que tenía antes y permanecer bajo su sabia dirección. Pregunta número 3 que le voy a hacer en esta noche. ¿Cuál fue la respuesta y la reacción de Jesús cuando Satanás trata nuevamente su restitución? Cuando Satanás ahora le está pidiendo que se le permita nuevamente entrar al cielo, que se había arrepentido, que quería nuevamente sus posiciones y sus cargos. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Jesús, mis queridos hermanos? Díganme. Había arrepentimiento, pero no había perdón. ¿Qué más? He only repented because he got caught, not because he really repented. Interesante. Debe estar diciendo que él se estaba arrepintiendo porque lo cacharon, como se dice en Puerto Rico, con la mano en la masa, no porque en realidad se había arrepentido, sino porque ya todo el mundo sabía lo que había hecho. ¿Ok? ¿Qué más? Pues yo pienso que el Señor le dijo que ya era tarde porque no que el Señor no le quisiera otorgarle el perdón, lo que pasa es que, por el contrario, lo que dijo la hermanita, yo pienso que Satanás no se arrepintió verdaderamente, y como él no se arrepintió verdaderamente, el Señor no lo aceptó. Si él se hubiera arrepentido de verdad, como Dios es un Dios de corazón noble y bueno, pongo en tela de juicio que probablemente pudo haber pedido perdón de Dios, de alguna manera Dios hubiera hecho, no sé, porque la palabra también enseña que si una sola alma se hubiera perdido, Cristo vendría únicamente por una sola alma, pero en este caso fue que verdaderamente él no se arrepintió. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Esa era Italí, ¿verdad? Sí. Edwin. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Cuál fue la respuesta y la reacción de Jesús cuando Satanás trata de ser restituido al cielo nuevamente? ¿Qué más? ¿Qué usted opina? Mi opinión es, Mercedes, mi opinión es que la respuesta de Jesús fue sí, pero al mismo tiempo fue no, y tuvo que hacer no, porque
¿qué fue lo que pidió Satanás? Yo no he leído el libro y es un libro que me interesa en este momento y voy quizás a leerlo, si lo encuentro. Pero, ¿por qué fue que fue un sí a la vez un no? Porque si es lo que fue lo que pidió Satanás, volver al mismo lugar donde estaba, con la misma posición que estaba. Es decir, para mi entender, no hubo un arrepentimiento total, porque cuando tú cometes un error o un pecado como él cometió, debía haber humildad en él, y él no hubo humildad en su pedir, porque quería volver a ser a lo que era. Una posición alta. Muy bien. La posición alta. So, no le enseñó a Jesús humildad. So, de eso que él pidió y de esa manera que la entrevista fue entre ellos dos, puede haber sido un sí, pero necesariamente tuvo que ser un no. Muchas gracias, Mercedes. Veo la mano de Liz. Liz, ¿tiene un comentario? I do. I'm sorry. I have to say it in English. That's all right. It says in the same chapter 3, before he was trying to get entrance back into heaven, that he shuddered and feared to face the future and to contemplate the end of these things. So he was afraid of what was going to happen in the future. And not only that, he was insulting Christ and God's intelligence, because what made him think that being reinstated, knowing that they can see within him the trueness of his nature. Good point. Thank you, Liz. Voy a tratar. Liz habló muy buen punto y acaba de mencionar que antes de él entrar al cielo, ya Lucifer había contemplado el futuro y sabía que lo que le acechaba era que la muerte ya era su fin. En realidad tal vez no era un arrepentimiento, era más temor a lo que le iba la consecuencia de sus pecados, y a su vez estaba insultando la inteligencia de Dios al pretender un arrepentimiento que no tenía, porque ¿quién puede mentir a Dios delante de Dios? Bastante buen punto, Liz. ¿Alguien más tiene algún comentario en cuanto a este punto? Pues todos han dado buenos puntos. Cuando Satanás le habló a Jesús, miren la reacción de Jesús. Dice la sierva de Dios, Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. Miren esto. Jesus Christ cried. Pero mediante el llanto, el dolor y el sufrimiento. Y miren en esto, déjenme decirle a ustedes. La sierva de Dios dijo que cuando Dios echó a Satanás y a los ángeles caídos, en el cielo sucedió algo que nunca antes había sucedido. Y fue que los ángeles y Jesucristo todos lloraron la pérdida de esos compañeros. Hubo un llanto como nunca antes. Y ahora cuando Jesús está delante de Lucifer, Jesús lo amaba, Jesús lo había creado. Y ahora ver a la condición en la que él había llegado, Jesús estaba en llanto y le dijo, comunicándole la decisión de Dios. Jesús no va a cambiar una decisión que fue tomada por ¿quién? Por el Padre. Y le dice que nunca más sería recibido en el cielo, pues no podía ser expuesto al peligro. Ya el pecado que acarreaba en Lucifer, Dios no podía permitir que el cielo fuera expuesto una segunda vez a ese peligro. Y dice, todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, dice la sierva de Dios, porque el pecado y la rebelión no se habían originado en él, en Lucifer. Y dice, las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Él no sabía. Estaba todavía ese sentimiento de amargura, de prepotencia, de querer ser líder, ser el cabeza. Estaba todavía en él. Y dice, no había tenido en él curso de su rebelión, motivo alguno para actuar de esa manera. No había razón para que él se hubiese revelado en el cielo. ¿Eso no es? ¿Había alguna razón en el cielo por la cual Lucifer se debió haber revelado? No. Y dice, motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruinas sin esperanza.
no solo para sí mismo, lo peor de todo es que Jesús les dijo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios, mira lo que dice la sierva de Dios, la ley de Dios podía condenar, pero no lo podía perdonar. La ley de Dios solo podía condenarlo, pero no podía perdonarlo. Cuarta pregunta, y es similar a lo que estamos hablando. En base ahora que Lucifer estaba mostrando que se había arrepentido, y ahora está ante Jesús y Jesús diciéndole que no va a cambiar lo que ya el Padre había establecido, porque no había en él todavía que ningún sentido. Dice, todavía el mal está dentro de ti, como decía Les, you cannot fool God, no podemos mentirle a Dios. Entonces viene la cuarta pregunta. ¿Satanás en realidad se había arrepentido? ¿Qué ustedes piensan? Veo la cabeza de Sebi. No. No. ¿Alguien piensa que sí? Repite la pregunta. La pregunta es, do you think that Satan really repented? No, absolutely not. So, bastante interesante este punto. Dice, la sierva de Dios dice, Satanás no se arrepintió de su rebelión porque había visto la bondad de Dios, de la cual él había abusado. No era posible que su amor por Dios hubiese aumentado tanto desde la caída como para conducirlo a un gozoso sumisión y a una obediencia feliz a su ley que había sido despreciada. La desgracia que experimentaba al haber perdido la dulce luz del cielo, el sentido de culpa que lo oprimía y la desilusión que experimentó al ver que sus esperanzas resultaban fallidas, eran la causa de su dolor. Voy a repetir esta oración. Y yo quiero que ustedes presten atención, porque aquí está la clave de donde los quiero llevar. Y no me voy a desviar de historia de redención. Quería tocarle un tema de que es sumamente importante, porque muchas veces nosotros los cristianos, muchos cristianos pasan por un falso arrepentimiento. Y un falso arrepentimiento es peor la que se hubiese pecado. Porque tristemente piensas que estás en la iglesia perdonado, cuando en realidad todavía estás en el pecado. Y está todavía ese pecado, ¿dónde? Dentro de uno. Y esa persona es sumamente peligrosa. Y por eso ese tipo de persona, si Dios no permitió que ese tipo de persona que no ha sido genuinamente arrepentido entrara en el cielo por el mal que iba a acarrear, imagínate ese tipo de personas dentro de nuestras iglesias pretendiendo un arrepentimiento que no es genuino. Saben que esos son el tipo de personas que son los que son muy conflictivos en la iglesia, que comienzan a hacer grupos fuera de lo que la iglesia ha aprobado, que traen temas que lo que trae es controversia en la iglesia. Y son personas que tú los ves que siempre están buscando ciertas cosas para crear discordia, en vez de la unidad, que es lo que Cristo promociona. Interesante ese punto. Y mírense en esto, dice aquí, no era posible que su amor por Dios hubiese aumentado tanto desde la caída como para conducirlo a un gozoso sumisión y una obediencia feliz a su ley que había sido despreciada. La desgracia que experimentaba al haber perdido la luz. Mira lo que se lamentaba. Haber perdido la luz del cielo. El sentido de culpa que lo oprimía y la desilusión que experimentó al ver que sus esperanzas resultaban fallidas, era la causa de su dolor. Él anhelaba nuevamente su posición. Mira, si tú te arrepientes, si yo hubiese sido Lucifer, me hubiese arrepentido, yo le hubiese dicho, ponme ser el que baje las nubes. Es más, no me den ningún cargo, pero permíteme servirte otra vez. ¿Tú me entiendes? Olvídate de cargos. Yo solo quiero volver a amarte, quiero ser, ¿me entiendes? Él no. Yo quiero que tú me vuelvas a dar todo lo que yo tenía antes, porque él no se había arrepentido, sino que extrañaba el sentido de poder y autoridad que tenía cuando estaba en el cielo. Interesante. Y muchas veces nosotros no nos arrepentimos, sino que extrañábamos las cosas bonitas que sentíamos cuando estábamos en la iglesia, o los cargos, la posición, o los títulos. Y porque queremos nuevamente sentirnos que tenemos alguna voz de autoridad, alguna voz de poder, aparentamos ser arrepentidos cuando no lo estamos. No pensaba mencionarlo, pero lo voy a decir.
Se cuenta la historia en la Biblia de David. Sabemos mucho la historia de David, ¿verdad? Cuando todo el ejército estaba luchando. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dicen que vio a una doncella bañándose, la miró, la codició, hizo lo que no hizo y la joven quedó como embarazada. De ahí incriminó y mató al que era el esposo de ella. Ya se siguió manchando. Y no sé si ustedes se acuerdan en la historia cuando el bebé de esa relación enfermó. ¿Qué hizo David? ¿Qué David quería que Dios hiciera? He Que lo fasted. perdonara. Yeah. He wanted to heal the son. Él quería que sanara al hijo, pero él entendía que la causa por la cual su hijo había enfermado de muerte fue ¿por qué? ¿Por sus qué? Sin. Por sus pecados. Mira, interesante. Y viene el rey, se viste ¿de qué? Dice la Biblia, se viste de Cecilio, como si él estuviera ¿qué? Apenado, buscando el perdón ¿de quién? De Dios, tratando de decirle ver a Dios, me he arrepentido. Pero inmediatamente cuando el bebé se muere, ¿qué hace David? He gets dressed, then he eats. He just acts normal because he knows that. Se pone las vestimentas reales, come todo normal. Ya el llanto, el dolor, ¿para qué? Ya se murió. En realidad, ¿había algún dolor en el rey? No. Estaba aparentando un arrepentimiento para tratar de ganar el perdón de Dios. Similar a lo que hizo nuestro hermanito Lucifer aquí. ¿Están viendo? Y al igual que a Lucifer, Dios sabe lo que en realidad hay en nuestros corazones. Dice, el tremendo cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor a Dios, ni a su sabia y justa ley. Cuando Satanás se convenció plenamente que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, cuando se dio cuenta de que ya Jesús no iba a cambiar de opinión y que el Padre tampoco, dice la sierva de Dios, manifestó su maldad con odio, acrecentado ardiente y vehemencia. Pregunta que yo le voy a hacer a ustedes, que es la pregunta número 5. ¿Por qué Dios no aceptó el arrepentimiento de Lucifer? ¿Qué ustedes piensan? Porque no hubo arrepentimiento genuino y Dios conoció su corazón. No hubo un arrepentimiento genuino y Dios conoce su corazón. ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué Dios no aceptó la oferta de arrepentimiento de Lucifer? También yo creo que si Dios lo hubiera aceptado en el cielo, como el arrepentimiento no era genuino, Lucifer hubiera buscado la oportunidad nuevamente de volver ¿verdad? A buscar que los ángeles se unieran a él para volver a hacer lo mismo. Sebi, y después Liz, y después Kathy. Sebi, I was going to say the same thing. Okay. Since he was not sincere, he was going to, the sin was still going to be there and was going to be trouble. Okay, perdón. Sebi dice que como él no se había arrepentido, el pecado todavía iba a causar más problemas. Liz, y después Kathy. I was going to say the same thing. Oh, iba a decir lo mismo. ¿Y Kathy? En verdad, Satanás no se había arrepentido. Bien. Era porque él lo sabía, que él iba a morir. Ah, muy bien. Y sabía que iba a morir y estaba tratando de evitar las consecuencias de su pecado, pero no se había arrepentido. Muchas gracias, Kathy. Dice la sierva de Dios lo siguiente, dice, Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería intacta. Satanás inventaría medios para importunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Dios no sabe únicamente qué hay dentro de nuestro corazón. Dios ve qué cosa es el futuro. Y mírense, mientras Satanás está hablando con Jesús y aparentando un arrepentimiento, Dios llora porque está viendo las acciones que van a salir del corazón de Lucifer. Mientras Lucifer está tratando de vender que está arrepentido y todo esto, Jesús llora al ver que cuando tan pronto él regresa al cielo, si esta vez se llevó a una tercera parte, lo que le falta es lo que va a buscar.
Y eso le dolía, le decía, no se te puede volver a dejar entrar aquí. Todavía en tu corazón hay maldad. Y en el cielo ya no puede ver lo que hay en ti, maldad. Edwin, Dime. you know, also that just goes to show you that Satan wasn't very smart or wise. Because if he actually thought that he was going to get past Christ, knowing how he was inside his heart, you know what he was. I'm trying to be nice with the word, but No, Liz está diciendo que eso muestra que Lucifer en realidad no era tan astuto como muchas veces la gente lo pinta, porque él conociendo a Dios y estando tan cerca de Dios, trataba de presentar una imagen que en realidad él no era. Interesante esa observación. Okay. Pregunta número 6. Dice, ¿cómo Satanás no fue permitido regresar al cielo? Como no se le permitió entrar al cielo cuando él estaba hablando con Jesús, ¿qué procuró hacer? ¿Cuál fue la actitud de él? ¿Qué dijo? Ahora voy a hacerle esto. ¿Qué decidió hacer? Venir a la tierra y acabar con nosotros. Fíjense esto, para que ustedes vean, cuando uno se arrepiente, uno como que deja las cosas a un lado y deja de seguir la gencilla. Cuando nosotros seguimos buscando pleito es porque todavía eso nos sigue afectando y no lo hemos podido pasar. Right? Mira lo que dice la sierva de Dios. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, tan pronto salió del cielo, mira lo que hizo, montó guardia en la entrada misma del cielo. Dijo, espérate, yo no voy a entrar, no te preocupes, me voy a quedar en la misma entrada porque los ángeles, ¿qué hacen? Entran y ¿qué? Y salen constantemente. Y mírate esto, lo que dice la sierva, yo se lo digo, les recomiendo, lean el capítulo 3. Mira lo que dice la sierva de Dios, dice, como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él para mofarse de los ángeles y buscaba contiendas con ellos cuando entraban y salían. Se burlaba, los hacía sentir mal y buscaba pleito. ¿Se había arrepentido? Y mírate esto, como vio que eso no le estaba funcionando, dijo, espérate, solo me queda una cosa más por hacer. Y es de la única manera que puedo entonces dominar a Dios. Y dice la sierva de Dios, dijo, procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a ellos a rebelarse. ¿Qué fue lo único, la razón por la cual Lucifer no se le permitió entrar al cielo? Cuando Lucifer se rebeló. Ahora él necesitaba que Adán y Eva se rebelaran con plena conciencia de que eso produciría nuevamente por tercera vez una tristeza en el cielo. Le encantaba a él hacer que la gente sufra. Y entonces entramos en la parte del capítulo 3 que dice la conspiración contra la familia humana. Y ahí voy a entrar en la pregunta número 7 que dice, ¿cuál era el plan de Satanás y cuáles 3 beneficios él obtendría si ganaba? ¿Cuál era el plan de Satanás hacia la raza humana y cuáles 3 beneficios él iba a obtener si lograba ganar? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué me dicen? ¿Qué escribieron? ¿Cuál fue el plan de Satanás y qué beneficio iba a obtener? Iban a ser 3 según la historia de la redención. Gobernar la tierra. Gobernar la tierra. ¿Cuál era el plan? Dígame. Well, he said if he's gonna do something for them, if he's gonna, if they gonna do something against the Lord, basically he has to do something to help them. Then they're gonna have to do the same with us. Muy bien. Él dijo, si yo hago algo y ellos fallan y Dios tiene que hacer algo para ayudarlos a ellos, también tiene que hacerlo para ayudarnos a nosotros. Entonces, básicamente también ellos se beneficiarían de lo que Dios haría para tratar de salvar a la raza humana, porque ellos cayeron como los ángeles. Buen punto, Sebi. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Dime, Luis, que te me has quedado callado. ¿Cuál era el plan de Satanás? Bueno, y ahora sí. Yo pienso que Satanás lo que quería era, primeramente, introducirnos el pecado aquí y también destruir a la raza humana, ¿no? Ya que él estaba perdido, quería que todo el mundo se pierda, ¿no? Punto. Ok, tengo a Liz, Omaida y a Johnny en ese orden. Liz, Omaida y Johnny. His plan was to get the human race to unite with him.
punto. El plan de Satanás era lograr que la raza humana, así como la tercera parte de los ángeles se unieron con él, que la raza humana también se unieran con él. Que él se metió para introducir el pecado y que la gente no se arrepintiera nunca, que siempre estuvieran en rebelión y tuvieran en problemas aquí en la tierra. Punto. Ese es el objetivo de él, era el objetivo de él. Muy bien. Hermano Johnny. Bueno, todos nosotros, los que estamos aquí conectados, somos hijos e hijas de Dios. Así que el plan de Satanás era querer destruir a los hijos de Dios, porque entonces entristece el corazón de Dios. De esa manera. Es villano, ¿verdad? Dice aquí la sierva de Dios lo siguiente, dice, los seguidores de Satanás salieron a su encuentro. Aquí están hablando de los ángeles caídos. Y él se levantó en medio de ellos, asumiendo un aire de arrogante, y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Entonces ya le estaba planeando con los demás ángeles. Y mira lo que dice la sierva de Dios en este evento. Dice, si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, si lograba que ellos desobedecieran, Dios haría algo para perdonarlos. ¿Eso no es? Él dice, yo sé que si yo logro que ellos pequen, Dios va a venir con algo para tratar de perdonarlos. Entonces, tanto él como todos los ángeles caídos dispondrían de una oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Entonces era el primer plan. El primer plan es, los voy a hacer caer. Si Dios trata de salvarlo, el mismo plan de salvación que Dios extiende de misericordia hacia ellos tiene que ser extendido hacia nosotros. Entonces era su primer plan. Y mira lo que continúa diciendo la sierva de Dios. Bastante interesante, como pensaba. Dice, si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva. Unirlos, como estaba diciendo Liz. Pues una vez que hubieran transgredido ellos la ley de Dios, estarían ellos también sometidos a la ira divina de lo mismo que ellos. Entonces digo, bueno, si no los logro desobedecer, pero si ellos se unen conmigo, como quiera van a sufrir lo mismo que yo. Eso no es. Y número 3 dice, su transgresión, si Adán y Eva pecaban, también los pondría a ellos en un estado de rebelión, como le hizo Lucifer. Y dice, y podrían unirse a Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada en el jardín del Edén. ¿Qué había en el jardín del Edén que podría ser sumamente importante para Lucifer en este momento? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué había en el árbol de la vida? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Y la sierva de Dios dice, y si lograba tener el acceso al árbol de la vida que está en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos pensaban, igual a la de los ángeles santos. Significa que en cierto modo ya Lucifer había perdido ¿qué? Ciertas habilidades, ciertas fuerzas que antes gozaba cuando estaba en el cielo. Y él quería recuperarlas. Y dice, entonces dice, igual al de los ángeles santos, y ni Dios mismo, cuando ellos comieran de ese árbol de la vida, podría expulsarlos a ellos del jardín del Edén. Entonces era el plan de él. Bastante claro, la sierva de Dios lo explica con detalles. Eso lo estoy aquí resumiendo. Entonces, dice aquí, ¿cómo trató Lucifer de persuadir a los ángeles caídos en su plan? By intimidating them. Se dice intimidándolos. Con falsas esperanzas. Con falsas esperanzas. Buen punto. Mercedes. Mira lo que dice aquí. Esto es bastante interesante. Yo leo esto y yo me emociono. Esto es como la sierva de Dios te explica para que uno pueda entender esto a la magnitud del cielo. Dice, Satanás celebró una reunión de consulta con los ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con él con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Aún muchos ángeles de los que habían caído decían, eso que tú estás planeando hacer es perverso. No nos atrevemos a unirnos
hacer la causa para que otra persona caiga. Imagínate, todavía habían ciertos ángeles que estaban como que medio, no estaban a ese nivel de Lucifer. Y como ellos le contestaron de esa siguiente manera, mira lo que Lucifer les dijo. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esa tarea. Como ellos estaban entre si lo hacemos o no, no estamos de acuerdo o no, él dijo, none of you I trust for this mission. A ninguno de ustedes les voy a confiar esta misión. Quien la va a hacer ¿quién? Si yo quiero que esto salga bien, tiene que ir el experto en engañar personas. ¿Quién era? Él mismo. Él mismo. Y él dice, a ninguno de ellos le iba a dar la realización de esa tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que se consideraran el asunto mientras lo dejaba con el fin de estar solo para madurar sus planes. Trató de convencerlos que de esa era la única y la última esperanza que ellos tenían. Trató de enseñarle que ese plan era the last alternative para salvarse. Ese era lo último. Si fallaban, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo y controlarlo o cualquier otra parte de la creación del cielo. Ese era el último plan. Y dice, Satanás quedó solo para madurar sus planes, que seguramente provocaría la caída de Adán y Eva. Tenían en sus propósitos y no se cumplirían. Se estremeció Satanás mismo cuando estaba haciendo el plan de cómo hacerlos caer. Hasta él le daba terror lo que él tenía que hacer para causar que se cayeran. Y dice, al pensar en su vigila, la santa y feliz pareja, en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar, parecía Satanás indeciso, decía la sierva de Dios. A veces firme y resuelto y otras veces dudando y vacilando. Sus ángeles comenzaron a buscarlo, puesto que él era su dirigente, para informarle que ya los ángeles caídos habían tomado una decisión. Y la sierva de Dios dice que esta fue la decisión que tomaron ahora todos los ángeles caídos. Se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad o las consecuencias. Dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a unir, pero vamos a compartir contigo la victoria si somos victoriosos, o vamos a compartir contigo las consecuencias. Tus decisiones y las mías, mis queridos hermanos, son las mismas que tuvieron que tomar los ángeles. Si decidimos aliarnos con Lucifer, estamos diciéndole que estamos decididos a compartir con Lucifer la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Interesante. Entonces, ¿qué pasó? Me está yendo el tiempo. Vamos aquí. Esta es la parte sumamente importante. Y aquí lo voy a dejar. Ya el tiempo no me va a alcanzar. En la parte del título del capítulo 3 dice que se le hace una advertencia a Adán y Eva. ¿Cómo se le advirtió a la pareja sobre lo que había sucedido y quién fue el que se los dijo? Un ángel vino y le advirtió lo que Satanás había hecho en el cielo y les dijo que se mantuvieran unidos para que, y no permitieran, ¿verdad? Que ni Satanás ni los ángeles los convencieran, ¿verdad? De nada de lo que venían a decirle, porque iban a rodear la tierra. Interesante. ¿Alguien más? I think, going back to real quick to what you said, I just want to make a comment. Okay. It was like Satan was doing reverse psychologies on the angels, knowing that if it was him alone, he probably wouldn't be able to get far. But he needed an alliance to work with him, because it even says there that as soon as the angels came back to him and said, okay, we're with you, he regained confidence again. Oh, Liz, thank you. Muchas gracias, Liz. Buen punto. Dice Liz que aquí Lucifer lo que estaba usando es lo que nosotros a veces decimos psicología inversa, porque Lucifer sabía que necesitaba la alianza de los ángeles caídos para poder lograr esto que necesitaba. Y vemos que cuando todavía los ángeles no se había decidido si se unían a él o no, él estaba dudando del plan de él. Pero tan pronto los ángeles dijeron que iban a compartir las consecuencias y la responsabilidad, ahí cogió apogeo y dijo, ahora sí puedo lograrlo.
Y muchas veces ustedes van a ver que las personas que quieren crear problemas en la iglesia siempre están buscando un cierto grupo de personas que crean lo mismo que quieren. Ellos, que estén dispuestos a pagar las consecuencias de las decisiones que toma esta persona que está en contra de lo que ya Dios ha establecido. Buen punto, me encantó. Ahora, otra pregunta. Seguimos en esta que dice, ya Eneida contestó esto, pero quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué tú piensas que esa advertencia tuvo que haber sido dada? ¿Por qué Dios tuvo que darle una advertencia a Adán y Eva? So that they would never say that they weren't warned. Para que ellos no digan que no fueron advertidos. ¿Qué más? Porque si los ángeles, que eran más, ¿verdad? Más perfectos, yo pienso, cayeron, pues Dios quería evitar que Adán y Eva, ¿verdad? En su ignorancia cayeran de la misma forma que cayeron ellos. Así que los previno de lo que iba a pasar. ¿Punto? ¿Qué más? Because the Lord says in his word that before he does things or before things happen, he does tell us. Ah, muy interesante. Dios dice en su palabra que antes de que él diga o haga algo, él siempre nos va a dejar saber a sus hijos. ¿Qué más? ¿Ustedes piensan? ¿Por qué Dios tuvo que darnos esa advertencia a Adán y Eva? ¿Necesitaban ellos la advertencia? Es más, voy a ir más allá. Una pregunta que ni puse aquí. Si Dios le dio la advertencia para que ellos no cayeran, si Dios no le hubiese dado la advertencia, ¿hubiesen caído? Más pronto. Más pronto, porque aún así dándole la advertencia, ¿qué pasó? Cayeron. Buen punto, mírense en esto, pero aún así, Dios sabía que había una posibilidad de que ellos podían ¿qué? Caer. Pero aún así, ¿qué hace? Le da la advertencia. Sí, pero ahí se deja ver la justicia de Dios, lo justo que es Dios. Eso me Porque sabiendo lo que había pasado, si no hubiese la advertencia, como que hubiesen podido virarse, sí, pero porque no nos sabías y no nos advertiste. So ahí se refleja más bien la justicia de Dios. Que Dios es justo y te está diciendo, no brinques porque te vas a caer, y de todas maneras cogemos y brincamos. La culpa es nuestra por no haber escuchado. Es muy cierto esto. Ay, hermana, gracias. Ahora, una pregunta más y entonces le voy a decir lo que dice la sierva de Dios en cuanto a esto. Pues le estoy haciendo todas las preguntas. Una más. Si hoy tú y yo tuviéramos esa advertencia, ¿cuál sería tu decisión? ¿La seguirías o la ignorarías? Sí, bueno, repito la pregunta. Si hoy tuviéramos esa advertencia, ¿cuál sería tu decisión? ¿La seguirías o la ignorarías? Ya veo que hay la seguiría. If we did, Edwin, if we did, but we do have it. We do have the same advertencia that they did. He's telling us. Josevi dice que nosotros sí tenemos la misma advertencia que ellos tuvieron. Ahora la pregunta está, ¿la seguiríamos o la ignoraríamos? Decimos que la seguimos, pero la realidad es que no estamos comiendo del árbol, ni estamos, ¿verdad?, fallando de esa manera, pero fallamos de tantas otras maneras, aún conociendo lo que el Señor quiere de nosotros, que realmente, aunque digamos que la seguiríamos, me da sentimiento, porque, ¿verdad?, es triste saber que, aunque decimos que seguiríamos lo que Dios quiere, nosotros tenemos su palabra y realmente muchas veces no la seguimos. Claro, ahora déjenme llevarlo a lo que dice la sierva de Dios en cuanto a estas 4 preguntas que les hice a ustedes. Y los quiero confrontar a algo real. Dios mismo reunió a las huestes angélicas. ¿Quién las reunió? Dios, el Padre. Para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Ya Dios no sabe que solo Lucifer iba a estar en las puertas del cielo molestando a los ángeles, sino que ahora Dios sabe que el plan que tenía Lucifer planeado para hacer caer a la última esperanza que tenía Lucifer para regain, para obtener nuevamente ventaja. Tenía que destruir a la última creación porque a los demás ángeles de todos los otros universos, ya ninguno de ellos quería cuenta con Lucifer. Entonces, mírense en esto.
dice que Dios tomó medidas para prevenir este ataque. Y dice lo siguiente, se decidió en el Consejo del Cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. El enemigo ya estaba de camino para lograr este plan. Y Dios envió a los ángeles al tiempo necesario para preparar a sus hijos para que no cayeran. Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que Dios envía la ayuda necesaria en el tiempo conveniente para que tú y yo no caigamos. Otro punto, dice aquí. 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. Fueron inmediatamente porque el peligro estaba ¿qué? Cerca. No había tiempo que vacilar. Los ángeles tenían que amonestar a la pareja. La santa pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlos rodeado con tal profusión de su bondad. Y dice, con bondad y amor, los ángeles le daban la información que ellos deseaban recibir. Porque la primera pareja le decía, ¿cómo trabaja esto? ¿Y cómo esto? Y los ángeles les explicaban todo, porque todo era nuevo para Adán y Eva. Y dice, también los ángeles le contaron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Ahora esta historia era necesaria para la pareja. Antes no lo era porque Lucifer todavía no había lanzado ¿qué cosa? El ataque. Y Dios siempre nos va a amonestar a ti y a mí en el momento que es necesario. Y este momento era cuando la pareja iba a ser sacudida. Y escúchenme bien aquí, dice la sierva de Dios. Entonces le informaron con claridad que el árbol del conocimiento había sido puesto en el jardín como prueba de su obediencia. Ya Dios les habló del árbol y ahora los ángeles les recuerdan que eso no había cambiado, sigue siendo un símbolo de ¿qué? De obediencia y su amor por Dios, que los santos ángeles solo podían conservar su condición exaltada y feliz si eran obedientes, que ellos estaban ahora en la misma situación que los ángeles, que debían obedecer ahora la ley de Dios y ser inefables, felices o desobedecerla y perder su elevada condición y caer en la desesperación. Hoy, querido pueblo de Dios que me escucha, tú y yo estamos en una situación similar. Tú tienes que decidir si vas a serle fiel a la ley de Dios, obedecerla, o vas a quebrantarla y perder la condición a la cual Dios te ha elevado y bajar a la desesperación. Dijeron a Adán y Eva que Dios le dijeron a Adán y Eva que Dios no los iba a obligar a ellos a obedecer. Alabado sea Dios por eso. Porque Dios sigue a cada uno de nosotros. Dios no nos obliga a obedecerle. Eso no es. Y dice que no los había privado del poder de obrar en contra de su voluntad. Que ellos eran seres dotados de naturaleza moral, libres de obedecer o de desobedecer. La decisión iba a ser de ellos. Solo había una prohibición. ¿Cuántas? Una. Que Dios había considerado propio imponerles hasta ese momento. Si transgredían la voluntad de Dios, ciertamente, y se los repiten los ángeles, iban a morir. La sentencia no iba a cambiar. La muerte iba a estar presente en la desobediencia. Dijeron a Adán y a Eva que el ángel más excelso que seguía en jerarquía a Cristo, que era Lucifer, no había querido obedecer la ley de Dios que había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales, y que esa rebelión había provocado guerra en el cielo, y como resultado de ella, el rebelde había sido expulsado, y que todo ángel que se le había unido a él para poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová había sido echado del cielo también, y que ese adversario caído era ahora el enemigo de todos los que se preocupaban de los intereses de Dios y de su amado Hijo. Le estaban diciendo el peligro que se les avecinaba. Le dijeron que Satanás se había propuesto hacerle daños a ellos. Le estaban diciendo bien claro que the next target, el próximo blanco, iban a ser ¿quiénes? Ellos.
Satanás ya no iba a atacar más a los ángeles. Ahora la fuerza de todos los ángeles caídos de Lucifer estaban todos puestas sobre ellos. Y yo no sé ustedes, si ustedes reciben un mensaje así, la primera impresión es preocuparnos. ¿Eso no es? I'm a target. Soy un blanco, ¿verdad? Y mírate lo sencillo de esto, en las palabras de los ángeles, porque las palabras inspiran esperanza. Y dice, y que era necesario que los protegieran, porque podrían llegar a relacionarse con el adversario caído. Entonces, los ángeles estaban tratando de impedir que Lucifer se acercara a ellos, pero que éste no podría causarles prejuicios mientras se mantuvieran obedientes a los mandamientos de Dios. Alabado sea Dios. Porque Amén. mientras tú le seas fiel a la ley de Dios, la protección de Dios está sobre ti y tu hermosa familia. Amén. Porque si fuera necesario, les dijo los ángeles, todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes que permitir que él los perjudicara de alguna manera. Y yo alabo y glorifico a Dios porque sé que la protección no está sobre mí únicamente, sino sobre toda mi familia. Y cada una de tu fidelidad puede cubrir un manto de bendición a tu hogar. Dice, pero si desobedecían los mandamientos de Dios, entonces Satanás tendría poder para molestarlos. Si nos preguntamos hoy por qué Satanás tiene poder para molestarnos y causarnos problemas, es porque en algún momento tú y yo hemos desobedecido a Dios. Nos hemos apartado de Dios. Y dice, si permanecieran firmes frente a las primeras insinuaciones de Satanás, estarían tan seguros como los ángeles celestiales. Alabado sea Dios. Solo se le iba a permitir a Satanás que una vez los tentara. Y ellos tenían que permanecer firmes en esta única vez que iban a ser tentados. Óyeme, escúchate esto. Aquí había muchas cosas en juego en un acto. Por eso Satanás tenía que buscar el momento apropiado. Porque solo se le iba a dar ¿cuántas oportunidades? Una. Mírense en esto. Edwin, Dime, Liz. you know, even though they did get one opportunity, they weren't just told, be careful. They got the angels told them the history of Satan. Yeah. So they were told the history. They were told that he was going to try to come for them. And they also cautioned Eve not to separate. We have this tendency of forgetting. That's why God repeats things in so many different ways. Dios nos está haciendo recordar que nosotros tenemos el problema de olvidar y por eso Dios le estaba recordando lo que Lucifer había hecho en el cielo y lo que estaba por hacerle. Dios le estaba diciendo exactamente cómo iba a ser su caída en la tierra. Miren esto, sigo leyendo, esto está. Dice, pero si cedían ante el tentador, el que no había protegido a los ángeles excelsos, tampoco ahora podía protegerlos. Tendrían que sufrir el castigo correspondiente a su transgresión. Porque la paga del pecado es que muerte. Porque a la ley de Dios es tan sagrada, le dijeron los ángeles, como él mismo. Y él exige obediencia perfecta de todos, tanto en el cielo como en la tierra. Los ángeles fueron bastante claros aquí. Le dice, los ángeles aconsejaron, y como estaba diciendo Liz, fueron a donde Eva, la miraron, me imagino que la miraban a los ojos y le dijeron, Eva, que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas. ¿Qué le dijeron? Que no sé qué. No te separes de tu esposo, porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Óyeme, ¿le estás revelando lo del futuro, sí o no? Le está diciendo, no, ni se te ocurra abandonar a quién, a tu esposo. Y le dice, si se separaban, estarían en mayor peligro a que si estuvieran juntos. Esto es algo que les quiero, voy a hacer una pausa aquí corta y le voy a decir, porque sé que cada uno de nosotros tenemos familia. Y Dios quiere que los esposos permanezcamos unidos, que los hijos y los padres permanezcamos unidos, porque si luchamos juntos, el enemigo no nos puede destruir. Pero cuando el esposo anda por un lado, la esposa anda por otro lado, los hijos andan por otro lado, y a veces podemos estar en cosas de la iglesia,
en un ministerio por acá, otro por acá y otro por acá, pero estamos como separados. Ahí es cuando el enemigo puede atacarnos y destruirnos porque estamos débiles. Las familias siempre tienen que buscar motivos para permanecer unidos, actividades unidos. Que la influencia de su hogar sea el ejemplo de que lo pueden recibir de sus padres. Un consejo muy sabio que Dios le dio aquí, dice, si se separa, entonces dice, los ángeles se acercaron que siguieran estrictamente las instrucciones que Dios le había dado en relación con el árbol del conocimiento, pues si obedecían perfectamente estarían a salvo y el adversario caído no tendría poder para engañarlo. Dios no permitiría que Satanás siguiera a la santa pareja para atentarlos constantemente. Solo podría tener acceso a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Escúchate esto, este detalle. Dios dice, solo Satanás va a tener una oportunidad con ustedes. La oportunidad va a pasar si algunos de ustedes se acercan a ese árbol. El momento de tu caída va a suceder en ese árbol. Mira, si alguien me dice que el día que yo me voy a morir va a ser al lado del palo de mango, ese mango nunca me va a ver. Es más, yo lo mando a tumbar. ¿Tú me estás entendiendo? Porque si yo sé que ahí voy a morir, mira, lo voy a exterminar. Dios le dijo a ellos, claro, no te apartes de tu esposo. Y en ese lugar, si alguno de ustedes se acerca, ese lugar va a ser el motivo de tu caída. Pero si vencieres, si se recuerda de todo el consejo que te di, serás protegida por mí por la eternidad. El enemigo no volverá a molestarlos. Necesitaban pasar esa prueba, pero necesitaban pasarla juntos. Y hoy como familia en la fe es cuando cada uno de nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios. Juntos, creyendo a un Dios bajo un así dice Jehová y no los hombres. ¿Saben cuál fue dice aquí, en el último párrafo, dice, Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Y Adán y Eva, honestamente, de todo corazón, dijeron estas palabras. Ellos se sentían contentos de hacer la voluntad de Dios. Y dijeron que no iban a desobedecer. Los ángeles, cuando escucharon las palabras de Adán y Eva, dice que se unieron a ellos en acordes de música armoniosa. Y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás comenzó a escuchar esas alabanzas. Satanás escuchó cuando Adán y Eva dijeron que no iban a qué, que no iban a desobedecer. Y los ángeles comenzaron a adorar con Adán y Eva a Dios. Y dice, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. Y al escuchar esa canción aumentaba su envidia, porque ya él no podía cantar. Su odio y su maldad aumentó y comunicó a sus seguidores su ardiente deseo de incitar a Adán y a Eva a desobedecer, para que de esa manera acarrearan sobre sí la ira de Dios y troncaran sus cantos de alabanza por el odio y las maldiciones de sus asesores. Cada uno de nosotros en esta tarde, en la última pregunta, habíamos dicho que si Dios nos daba una advertencia, la seguiríamos. La palabra de Dios fue dejada para la última advertencia. Y al igual que Dios envió a los ángeles y les dio detallado todo lo que iba por suceder, Dios en su palabra dio por detalle lo que está por suceder ya ahora. Tú y yo sabemos como pueblo adventista que eso va a suceder. La pregunta está, mi querido hermano, y con eso lo voy a dejar. ¿Obedeceremos o la ignoraremos? La decisión es tuya. Yo por mi parte quisiera decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Que esa pueda ser la palabra de cada uno de nuestros hogares. Que no importa lo que las otras familias hagan, yo y mi hogar serviremos al Señor. Para la semana que viene vamos a estudiar el capítulo número 4. Ahí vamos a entrar en lo que se llama la tentación y la caída.
de asignación, le hacen el capítulo 4 de Historia de la Redención. Vamos a estudiar, le hacen el capítulo número 3 de Génesis, que va de paralelo con eso. Y vamos a entrar en esa área de lo que fue la caída, cómo fue la tentación y la caída, todos los detalles. Y vamos a coger todos esos detalles para el Señor amonestarnos, para que tú y yo no caigamos. Espero verlos a cada uno de ustedes. Espero que el tema haya podido ser de bendición. Y sé que lo está haciendo para mí personalmente y mi familia. Y quisiera que cada uno de ustedes de igual puedan sentirse regocijados en el Señor. Eudin. Dígame, hermana. Yo quiero decir algo antes de terminar. Dígame, hermana. Quiero pedirle disculpas a los hermanos por no poder entrar en tiempo y forma como siempre, porque vinieron unos hermanos de la iglesia a verme, porque como mi salud está un poquito fea, vinieron a verme. Y esa es por eso fue que no me pude comunicar temprano. Oh, no, pero usted no se preocupe. No, esto es abierto. Queremos que todo el mundo se sienta a gusto. Nada es forzado. Nos gusta que cada uno de ustedes se puedan conectar. Nos agrada saber que de cierto modo la palabra de Dios está siendo de bendición para nuestro espíritu, para nuestros corazones. Está edificando nuestros hogares. Nos está uniendo para que todos podamos creer en un así dice Jehová y no más en opiniones. Queremos basar todos nuestros estudios en lo que dice la palabra de Dios y no en nuestras opiniones. A veces compartimos y nos damos cuenta que estamos en la misma iglesia y a veces entendemos las cosas de cosas diferentes, pero a la luz de la palabra Dios quiere crearnos a una verdad. Y ese es el propósito de nosotros, que cada uno de ustedes se puedan conectar y sentirse bendecidos. Quiero nuevamente incitarlo a cada uno de ustedes, sigan invitando a más amistades, a compañeros de trabajo. Ustedes pueden ser la bendición para que otra persona pueda entrar al cielo. Entonces vamos a culminar entonces entonando las notas de despedir el sábado, día sábado. Erwin, Dígame. ¿me permites 2 minutos? Claro, hermano. Porque aquí hay algo que me viene a la mente, está en mi espíritu y no sé, quizás no me parece que es relativo con lo que estamos hablando, pero de diferente enfoque. Creo que acá se maneja lo que hoy en el mundo se maneja como la gracia. Satanás, al pensar que hacer caer a la raza humana tendría que surgir un plan para recuperarlo, pensó como mismo se piensa hoy la gracia. La gracia se le enseña al mundo que la gracia nos pertenece, que es algo que Dios nos da, o algo que se ha hecho previsto para nosotros. Pero sin embargo no lo atan a la obediencia. Y sí, iba a haber la gracia, iba a haber ese plan, pero dependía de la obediencia. Van de la mano. Van de la mano. Sin embargo, al oír como lo que dice la profeta o lo que ha sido escrito, Satanás hoy enseña en el mundo lo mismo que él pensó, pero como va a ser hecho algo que va a tener que surgir para salvarlo a ellos, yo también voy a ser parte de eso, sin en él haber arrepentimiento y volver a la obediencia. Es el mismo concepto. Sigue enseñando lo mismo. Te pertenece porque te pertenece, porque ellos lo van a salvar y yo también tengo que entrar en ese grupo. ¿Me explico? Y sin embargo, una vez nos podemos ver que la gracia sin obediencia no es gracia, no se recibe. Hay que tener que obediencia para poder recibir la gracia. Necesitamos de ambas. No sé si logré. No, claro, y muchas gracias, Mercedes. O dar mi opinión. Me agradó que pudieras estar en medio nuestro y nos gustaría que se continuara conectando con nosotros. Entonces vamos a entonar Muchísimas gracias por invitarme. Bien, vamos entonces a entonar el himno, despedirle el sábado. Voy a ponerlo aquí. Día santo del Señor, poco pronto en pasar, solo vino proclamar, ya lo vemos terminar.
Vamos a tener una palabra de oración para culminar. Oremos, querido Padre, agradecido estamos porque hemos sentido que tú has estado en medio nuestro. Nos estás edificando con estos estudios, nos ayuda a ver las cosas como han sucedido de una manera clara y nos ayuda a entender cómo nosotros podemos aprender de lo que sucedió en el pasado para que eso no vaya a ser una realidad en nuestro presente. Permite, Padre, que nosotros podamos, a través de tu palabra, fortalecernos en ellas y poder vencer las tentaciones, el pecado, porque tu Señor nos da la victoria. Amén. No nos permita apoyar en nuestros conocimientos o en nuestra fuerza. Ayúdanos siempre a depender de ti. Que nuestras victorias sean obtenidas porque tú, Señor, peleaste por nosotros y nos diste la victoria. Permite, Padre, que desde este momento en adelante podamos sentir la realidad de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Que nuestros hogares puedan ser hogares de esperanza, una luz en un mundo que está en tinieblas. Que la gente pueda venir y sentir que aquí pueden ser regocijados en tu palabra, que puedan obtener la esperanza. Bendícenos, Padre, ayúdanos a poder conectar la próxima semana. Ayúdanos que en esta semana todos los problemas, todas las adversidades, todos los obstáculos que podamos tener, podamos vencerlos en tu nombre. Todo esto te lo suplicamos y te lo agradecemos ya de antemano en el nombre de Jesús. Amén.